La paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Por favor, abramos la bendita y muy preciosa palabra en el libro de los Salmos, capítulo 119, verso 105. Y leemos la bendita y preciosa palabra en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, y de su Santo Espíritu. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Señor, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Señor, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Señor, tu palabra dice que apartados de ti nada podemos hacer, Señor. Tu palabra dice que este es un mundo de tinieblas, de pecado, de maldad, de egoísmo, Señor. Y que tú eres la luz del mundo, Señor. Que viniste a traer sanidad, bendición, provisión, restauración, salvación. Señor, glorifícate hoy en cada corazón que esté dispuesto, Señor, a recibir tu consejo, Señor. Enséñanos tú, Espíritu Santo, tu palabra. Abre nuestros ojos para ver y entender las maravillas de tu palabra, Señor. Y que podamos, Señor, ver con nuestros ojos, disfrutar con nuestra vida tus promesas, Señor, que son sí y amén en ti. Nosotros disponemos nuestro corazón, Señor, para que tú obres, Señor. Riega esa semilla hoy, espárcela, Señor. Y nosotros, Señor, estaremos como tierra fértil en espera de tu semilla y de tu agua, mi Rey, para que crezca, se desarrolle en nuestros corazones, se multiplique, mi Señor, y sea prosperada en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra vida, Señor, y que corra y sea glorificada, Señor, en nosotros y a través de nosotros. Te damos gracias, Padre. Te bendecimos, Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach, Yeshua Adonai. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Hoy estamos, hermanos, bajo el título Juré y ratifiqué que obedeceré tu palabra hasta el fin. Este es un compromiso muy tremendo del salmista. Porque cuando todo está bien, qué fácil es decirle cosas lindas al Señor. Una cosa es decir ole desde las gradas. Otra cosa es cuando usted está con el toro en el campo. Una cosa es decir ole cuando pasa el toro y usted lo ve de camino por allá con otro que se lo quiere comer. Otra cosa es cuando el toro se lo quiere comer a usted o a mí. Una cosa es cuando vemos situaciones, la gente vivir cosas difíciles. Otra cosa es cuando nos viene la tribulación y la aflicción a nosotros. Una cosa es usted y yo estar ahí, en ese campo, solos con el toro que quiere destruir, robar y matar nuestra vida, nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestros hijos.
nuestra paz. Entonces, qué importante que aquí la palabra, el Espíritu Santo nos muestra, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo, Dios, es el que inspiró toda la palabra, toda la Biblia. Por eso usted ve que Él sigue sanando cuerpos, sigue sanando todo tipo de enfermedad, sigue restaurando al que está totalmente en el vómito, perdido en el pecado. Restaura a la prostituta, restaura al asesino. Él sigue obrando maravillas. ¿Por qué? Porque su palabra es la misma ayer, cuando resucitó a Lázaro, cuando sanó a la mujer de flujo, y es la misma hoy. El poder que tenía la palabra hace 2000 años, hace 5000 años, es el mismo poder que tiene hoy para aquel que la abraza, para aquel que la cree y la vivirá. Bendito el Señor. Entonces, el salmista aquí, basado en el fundamento del verso 105, hace un pacto con Dios, porque esto es un pacto. Él dice que juró, pero no solamente juró, ratificó que obedecerá los mandamientos de Dios. Es qué importante, hermanos, ver de que el salmista está enseñado a tribulaciones y cómo a pesar de todo permanece fiel a Dios y a su bendita palabra. El salmista se casó con Dios porque hacer una declaración de estas no la hace cualquiera. Porque muchos de labios me honran. Yo soy cristiano, yo no falto a misa, de vez en cuando le canto, me persino, uso lo que dice todo el mundo, no lo que dice la Biblia, porque en la Biblia no dice que usted se persine o que se eche bendiciones. En la Biblia dice de que Cristo es la bendición de su vida y que la palabra es la que trae toda bendición a nuestra vida, no que usted haga así o asá. Entonces, qué importante, hermano. Cuando el Señor habla del matrimonio, habla de que se amen siempre, y la respuesta, la bendición, la provisión, la cobertura de Dios estará sobre el matrimonio. El Señor nos llamó para casarnos con Él. Él dice, cuando el pueblo estaba en Egipto, Egipto es tipología del pecado, de la maldad, de las tinieblas. Dice que cuando el pueblo estaba en Egipto, dice que el Señor bajó a la tierra y sacó a su pueblo de Egipto sobre alas de águila. Y los llevó a su presencia para que fueran su especial tesoro. No cualquier cosa, un pueblo santo. ¿Qué significa santo? Apartado para Dios, y de sacerdotes, gente que vive para Dios. Entonces, el salmista se casó con Dios. Eso es lo que está buscando Dios. Él dice que está buscando verdaderos, no cristianos mentirosos, verdaderos adoradores. Que lo adoren bajo unas condiciones, las condiciones que lo adoró un hombre en la tierra, Cristo, conforme al Espíritu. Cristo es el Espíritu. Segunda de Corintios 6:17 dice, porque el Señor es el Espíritu. Cristo es el Espíritu. Entonces, que lo adoremos en espíritu y en verdad, conforme a la palabra. Entonces, cuando en nuestra vida tenemos esa relación con Dios, porque Dios quiere un matrimonio, hermanos. Dios quiere que usted y yo nos casemos con Él. Eso es lo que Él quiere. O será mentira lo que Él dice, que lo amemos con todo el corazón. ¿Qué mujer le gustaría casarse, amar a un tipo y que el tipo tenga el corazón dividido? Que en la casa la ame a ella y acá apenas salga ame a otra. O que tenga el corazón dividido con los amigos. O que tenga el corazón, no, la mujer quiere ese hombre para él, igual el hombre quiere la mujer para él. Así es cuando están enamorados. Ahora, cuando se va enfriando el amor, las cosas van cambiando. Dios quiere un matrimonio de nosotros con Él. Por eso nos pide que lo amemos con todo el corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro cuerpo. No queda nada más por fuera. O sea, que no le quede nada a nadie. Porque la Biblia dice que Dios es un Dios celoso. Celoso, y no comparte nuestro amor con nadie. Por eso Él habla de idolatría, cuando amamos más nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, el trabajo, el deporte, el cuerpo, más que a Dios. Entonces, el salmista se casó con Dios, y él viene y hace un pacto con Dios y dice, Señor, juré y lo ratifico que guardaré tu palabra.
Qué importante, porque esto trae unas implicaciones. Cuando usted decide honrar a Dios de esa manera, se le levanta el diablo. Se levantan en la casa, es que todo iglesia, es que todo Biblia, es que todo Dios. Es que no puedo. Llenos de mundo. Y el único día que están verdaderamente metidos un rato en el Señor es el domingo. Entonces el salmista se casó con Dios, hermano. Dios pide matrimonio verdadero con todo el corazón, con toda nuestra mente, nuestros pensamientos y con todo nuestro cuerpo. Eso es lo que Él pide. Sacerdotes, no creyentes, sacerdotes. Entonces, qué importante, hermano, porque en un matrimonio así, Él sabe que Dios lo sustenta, porque lo que le viene es candela. Y enseguida lo leemos. Después de que Él hace ese juramento, lo que le vino fue candela. Cuando usted decide honrar a Dios, lo que Él se le levanta el esposo, se levanta la esposa, se levanta los hijos. Hermanos, a veces, y Dios permite, pierde el trabajo. Pasan situaciones en su vida. ¿Por qué? Porque como Dios no está en el lugar que quiere estar en nuestra vida, el Señor permite cosas. Usted no sabe que el Señor permite todo tipo de enfermedades y hasta muertes por amor de su nombre. Hermanos, el salmista puso todos los huevos en una canasta. En inversión, cuando usted anda en negocios, los economistas le aconsejan, no meta toda la plata en el banco, sino que haga unas inversiones acá, haga unas inversiones de riesgo, donde usted puede ganar más, pero arriesga más, pero tenga seguro en un CDT, en fin, usted distribuye su platica. No puede meter, eso lo dicen los economistas, usted no puede meter todo su dinero en una canasta. ¿Por qué? Porque si pasa algo, pierde todo. ¿Qué pasó con los que vendieron sus casas y comenzaron bonos o compraron papeles de la petrolera colombiana? Que el petróleo ya no vale nada y perdieron todo. Metieron los huevos en una canasta. Eso fue lo que hizo el salmista. Él metió los huevos en una canasta, metió toda su inversión. Él dice, mi porción y mi heredad es el Señor para siempre. Metió su vida, se casó con el Señor. O sea, no dejó espacio para nadie más. Y eso es lo que pide el Señor en nuestras vidas. Esto no tiene que ver con religión. Lo que pasa es que esa convicción no la puede traer nada en este mundo, sino el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos convence a través de su bendita y preciosa palabra. Por eso es tan importante que donde usted vaya, donde le prediquen, usted exija que sea la palabra de Dios, no las filosofías del pedazo de carne. Porque eso somos nosotros, no somos nada más un pedazo de carne al que hoy en día la mayoría de la gente los admiran, les tienen temor, los alaban, casi que se les postran. ¿Y qué somos nosotros? Pedazos de carne, putrefactos, moribundos y en vías de descomposición. O dígame que no. Entonces, salmista se casó con Dios, no se casó con un pastor, no se casó con un hombre, se casó con Dios, puso todo en el Señor. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el salmista se la jugó toda con Dios? ¿Qué tiene en mente el salmista? ¿Qué ha visto? ¿Qué ha escuchado el salmista porque es que, hermano, pues es que yo tengo mi vida. No puedo estar con mis amigos, no puedo estar por ahí haciendo deporte, no puedo. Claro, pero usted puede estar haciendo muchas cosas y casado con el Señor. Así que si está haciendo deporte, usted sabe que allá no va a estar mirando a las muchachas porque usted tiene una que lo está esperando. Si están contando ahí los amigos chistes verdes, ¿usted qué tiene que hacer ahí? Si eso es pura tiniebla. Hermanos, es así, no es que seamos santurrones ni bobos, no. Es que Dios es santo y Él dice que sin santidad nadie lo verá. Entonces, el salmista se la jugó toda por el Señor. ¿Qué poder vio en la palabra para jurar y ratificar que se casaba solamente con Dios? Acordémonos que el verso 105 habla de la lámpara. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Qué significa lámpara? Porque es muy bonito, ese es el versículo más usado de los salmos. Y lumbrera a mi camino. ¿Qué entiende él por lámpara y qué entiende él por lumbrera? Si él anda en un camino y necesita la lumbrera es porque el camino es oscuro. Usted no necesita lámpara donde todo está alumbrado. Entonces, si él dice que es lumbrera su camino, es porque el camino por donde él camina es lleno de tinieblas. Así lo dice la Biblia, ya se lo muestro. Porque el hecho cuando nosotros salimos de acá, todo es tinieblas.
el mundo está bajo el maligno, dice el Señor. El padre de este mundo es Satanás, no Dios. Porque él le dijo a los judíos, si Dios fuera vuestro padre, las cosas de Dios harías. Entonces, ¿qué vio él en la palabra? Vamos a ver qué significa esa lámpara, porque él dice, lámpara es a mis pies tu palabra, porque es necesario entender eso. Entonces, Dios había profetizado de la luz de su palabra a través de el candelabro o la lámpara de 7 brazos. Usted ve, el candelabro tiene 7 brazos y formado de 66 partes, la lámpara de Dios. Entonces, él había profetizado. Por eso más adelante, cientos de años más adelante, viene el salmista y dice, lámpara. ¿A qué se está refiriendo? Lámpara es a mis pies tu palabra. Vayamos a Isaías 46:10 para que usted tenga seguro algo de lo que dice el Señor respecto a su revelación futura. Mire lo que dice, que anunció lo por venir desde el principio. Él anunció desde el principio de que esa ménora de 66 partes, esa lámpara que estaba en el tabernáculo, era de 66 partes, y él anunciaba de que esa ménora iba a manifestarse en otra forma, que anunció lo por venir. ¿Qué era lo por venir? Que esa lámpara de 66 partes, el salmista viene y dice, cientos de años después, lámpara es a mis pies tu palabra, esa lámpara. Entonces, qué importante, que esa lámpara es la palabra. 66 partes son 66 libros. Y qué importante que dice el libro de Éxodo que esa lámpara fue labrada a martillo. ¿Qué significa eso? Si usted lee, anótelo simplemente, Hebreos capítulo 1, creo que es del 26 en adelante, bien arriba, usted va a encontrar que habla de que esa lámpara, habla de los hombres de la fe, de los que escribieron la palabra, de los que están ahí. Dice que fueron aserrados a martillo, que fueron encarcelados, que fueron apedreados, que fueron pasados a filo de espada. ¿Cómo fue que se labró la palabra a través de los años? ¿Cómo mataban, apedreaban a los profetas? A Pablo varias veces lo apedrearon, lo tuvieron en la cárcel. ¿Por qué? Porque se estaba formando esa lámpara. 66 libros, y cuando se terminó de formar, entonces el Señor profetizó desde muchos años atrás de que fue labrada a martillo, a punta de dolor. Entonces el Señor guardó su palabra, hermano, a través de estos hombres que prefirieron perder su vida, ir a la cárcel, ser apedreados, pero guardar la palabra de Dios tal cual como el Espíritu Santo la había revelado, a martillo. Y lo más importante, que esas 66 partes labradas a martillo, dice que fueron hechas en una sola pieza de oro, una sola pieza con 66 partes labradas ahí. ¿Qué habla eso? Una sola pieza habla de la unidad de la palabra, habla de la unidad de la deidad en la revelación de la palabra. Padre, Hijo y Espíritu Santo no se contradicen, porque lo que dice el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habla, da órdenes en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo es una persona, y lo que él habla no contradice lo que dice el Mesías, ni ellos contradicen lo que dice el Padre. Es labrado a martillo en oro macizo. Oro macizo es Dios, la deidad. Entonces, qué precioso, hermano, entender estas cosas, que el Señor las anunció lo por venir desde miles de años antes. Hace casi 4000 años que el Señor anunció de que usted y yo vamos a tener esa ménora, esa lámpara con 66 partes. Eso es lo que tiene su Biblia. Revise y verá que tiene 66 libros. O sea que la Biblia que tenga más de 66 libros no es la ménora de Dios. Ahí metió el brazo de carne, la mano. ¿Y cómo lo compraba usted? Vaya a la Biblia. La Biblia le dice exactamente 66
partes de la lámpara de Dios. Entonces, qué importante, hermano, entender estas cosas para poder entender lo que está pasando por la cabeza del salmista. Para poder entender de que esa palabra con la que él se está comprometiendo es la palabra que salió de la boca de Dios y que tiene todo el poder y que sigue con el poder, hermano, sobrenatural de Dios, porque es una lámpara sobrenatural. La palabra es sobrenatural. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperamos nosotros? Lo que el Señor dijo a través de su boca, que se cumple y se ha cumplido en millones y millones de creyentes. Entonces, la unidad de la deidad en la revelación. Entonces ahí es donde vemos, hermano, y el Señor la diseñó, pero el pedazo de carne viene y dice no, que es uno solo. Donde la Biblia habla de el arca hecha sobre el testimonio dice que hay 2 querubines y está el arca, está en la tabla del testimonio hecha de oro macizo, 3 partes, hablando de el Padre, el Espíritu y por supuesto la propiciación para la humanidad, que es Cristo. Y la palabra igual dice que 66 partes hechas en una sola pieza de oro macizo, que es Dios. Entonces la perfección de que lo que Cristo habla no lo contradice el Padre, ni viceversa. Qué importante entender nosotros la palabra para poder entender lo que está pasando por la cabeza del salmista. Él dice, y él sabe que la palabra de Dios es eterna, que Dios no cambia, que Él es inmutable y que su palabra es inmutable, y que lo que Dios le ha prometido lo va a cumplir en su vida, y por eso él se compromete. Entonces, qué importante que viene el salmista, el Espíritu Santo, y se lo revela al salmista en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies. Pero no solamente ahí, vayamos al verso 160 del Salmo 119, y mire lo que dice, refiriéndose a 66 partes, refiriéndose a 66 partes. La palabra de Dios, 66 libros, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo, 66 partes, 66 libros de la preciosa y bendita palabra del Señor. Mire lo que dice, la suma de tu palabra es verdad. Y esa suma da 66 libros, a eso se refiere, no 78 como la Biblia romana. Y no solo eso, habla de la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la revelación de la palabra. Hoy en día usted puede encontrar el evangelio de Caín, el evangelio de la samaritana, un poco de evangelio. No, tenemos que ceñirnos a la palabra de Dios. Solamente son 66 partes de esa lámpara. Por eso es que el salmista se casa con Dios. Mire lo que dice el verso 139, 17, el mismo salmista. Porque es importante que nosotros ubiquemos, hermano, qué está pasando por la mente del salmista. Mire lo que dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grandes es la suma de ellos. Usted encuentra el poder de Dios en cada libro de la Biblia. En los 66 libros hay poder de Dios. Por eso habla de cuán grande es la suma de los pensamientos de Dios, que es la Biblia, la palabra del Señor. Entonces, porque según Hebreos 6, 18 dice que solo existen 2 cosas inmutables. ¿Qué son inmutables? Que no cambian. Dios es fiel, así usted y yo seamos infieles. La palabra no cambia y Dios no cambia. Las 2 cosas inmutables son su nombre, Dios mismo, y su palabra. Salmo 138, verso 2, ahí lo dice claramente. Entonces mire la unidad tan perfecta de la palabra. Y en Eclesiastés 3:14 dice, he entendido, está hablando Salomón, el hombre más sabio que ha tenido la humanidad, he entendido que todo lo que Dios hace será perfecto, eterno. Sobre aquello no se añadirá. Son 66 partes. La iglesia tradicional le agregó 12, 13 y un poco más de libros. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá,
como algunas Biblias que tienen menos capítulos, menos versículos. Ni se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Lo que pasa es que la gente no tiene temor de Dios. ¿Qué temor de Dios, hermano, va a haber? La gente que hace lo que le da la gana y no lo que dice la palabra del Señor. Entonces, mire lo importante en donde el salmista sabe que Dios no cambia, que sus promesas no cambian, son inmutables, que lo que Dios ha prometido lo va a cumplir, y él se casa con Dios. ¿Por qué? Porque Dios a usted y a mí nos ha dado una guía. Esa guía también estaba con el salmista. Esa guía es el Espíritu Santo y nos ha dado una antorcha. Por eso dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, antorcha en mi camino. Dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien usted y yo en estar atentos. Atentos, no tanto a las novelas, fornicaciones, adulterio, venganzas, muerte. Usted ve celos, todo lo que se ve en las novelas, y todo eso entrando al corazón de la pobre persona y en tinieblas. Dice: hacemos bien en estar atentos a la palabra de Dios como a una antorcha. Miren, una antorcha que alumbra en lugar oscuro. El lugar oscuro somos usted y yo, hasta que el día esclarezca, hermanos, y venga Cristo y llene nuestra vida del todo. Entonces, para caminar por este mundo, esa antorcha la necesitamos. El salmista sabía que si tenía esa lumbrera, que si tenía esa lámpara, él podía caminar por este mundo, no importa lo que se le levante. Un mundo de maldad y de oscuridad espiritual. Por favor, leamos Primera de Juan 5:19 para que usted compruebe de que este mundo es un mundo de tinieblas. Tinieblas, hermanos. Necesitamos la lámpara, y la lámpara es la palabra de Dios. No, la lámpara no es una religión, es la bendita y preciosa palabra del Dios vivo. Mire lo que dice Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios, y el mundo, mire, el mundo entero, o sea, el que no es de Dios es del mundo entero, está bajo el maligno. Maligno es Satanás, maligno son las tinieblas, maligno es todo lo que trae perversión, todo lo que pervierte la verdad de Dios. Entonces, qué importante. Así que usted y yo, hasta que Cristo vuelva a la tierra, vivimos en un mundo de tinieblas, y donde la única luz es la palabra de Dios. Entonces, hermano, ¿cómo es posible que usted y yo salimos y sabemos, porque la palabra nos está enseñando, de que todo este mundo es un mundo de tinieblas? ¿Cómo salimos sin la lámpara? ¿Cómo salimos sin la lámpara? Y la lámpara, acuérdese que ya está en nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces, qué importante. ¿Por qué? Porque esa lámpara es a mis pies, habla de revelación. Nos revela cómo vivir, cómo criar nuestros hijos, cómo conducirnos en el temor de Dios, cómo vivir para agradar a Dios, para que las bendiciones de Dios vengan sobre nuestras vidas. Así que entonces esta lámpara simboliza la luz de la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento, el consejo de Dios para la vida del salmista y para nuestra vida. Y entendiendo que sabiduría es la aplicación de la palabra de Dios a nuestro diario vivir. Eso es sabiduría. Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Y cómo yo voy a temer a Dios si no lo considero en mi vida? Porque mire los hogares cómo están, hermano. Y los hogares que se llaman cristianos, ¿por qué? Porque en medio de sus situaciones mantienen los dos la lámpara apagada. Entonces, ¿qué viene? Palabras, odio, divorcios. Necesitamos, hermanos, mantener la lámpara encendida. La Biblia dice que Jesús es la luz del mundo. Y para estar bajo su luz, debemos caminar bajo su palabra, bajo la lámpara. Si queremos caminar en el poder de Dios, necesitamos la palabra de Dios constantemente en nuestras vidas. Y la Biblia dice que al errar, ignorando la palabra de Dios, ignorando las Escrituras, ignoramos el poder de Dios. ¿Poder para qué? Para transformar nuestra vida. ¿Poder para qué? Para restaurar nuestra vida. ¿Por qué? ¿Poder para qué? Para sacar nuestros hijos de la inmundicia.
¿Poder para qué? Para sanar nuestra vida, al ignorar la palabra. Imagínense, usted y yo hace años que no conocíamos nada de la palabra, en medio de enfermedad, en medio de situaciones en el hogar, ¿cómo reaccionábamos? Quedó el fruto, heridas, odio, amarguras, maltratos, maldiciones. ¿Por qué? No había lámpara. ¿Por qué? Porque dice que todo el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, ¿cómo reacciona la gente? Vaya, mire usted. Vaya, mire. ¿Cómo reacciona un hombre bajo la palabra, con la lámpara encendida? Reacciona honrando a Dios. Entonces, qué importante que al ignorar la Escritura, ignoramos, dice la Biblia en Mateo 22, 29, ignoramos el poder de Dios que transforma nuestra vida, que nos sana, vivifica, restaura, sustenta. Hermanos, esto no es un cuento fue lo que nos enseñaron toda la vida en la iglesia tradicional, pura mentira, puras fornicaciones, puro odio, venganzas. Entonces, el salmista no ignora la palabra de Dios en medio de la aflicción, sino que le dice: Señor, juro y rectifico que guardaré tus justos juicios, guardaré tu palabra. Importante. Al decir esto, él está diciendo: no confío en mis instintos, no confío en lo que me han enseñado mis padres, porque los padres nos enseñaron cosas moralistas, pero cosas moralistas que fuera de la lámpara de Dios son pura tiniebla. Porque muchos con su moral tienden a hacer lámpara en la casa, pero en la calle son tinieblas. Y a veces en la casa. El salmista no confía en su libre albedrío, no confía en sus instintos para enfrentar las tribulaciones y las aflicciones que se le vienen. Él se aferra a la palabra de Dios, hermano. Mire lo que dice Proverbios 28, 26, anótelo, porque todavía nos falta mucho, anótelo. Dice: el que confía en su propio corazón es necio. Usted se imagina en medio de una discusión y ambos confían en lo que le dicta su corazón. ¿Qué pasa? El uno le dice una, el otro le contesta con dos, y así se va subiendo. El que confía en su propio corazón es necio. Dios nos dice que confiemos en Él y en su palabra. Tremendo. Ahora, el salmista, sin importar la situación tan terrible que está pasando, en el verso 92 del Salmo 19, él dice: si tu ley, tu palabra, no hubiese sido mi delicia, dice, en mi aflicción hubiera perecido. Hermanos, con situaciones en los hogares, en medio de aflicción, en medio de celos, en medio de fornicaciones, en medio de tantas cosas que se da, ¿cómo reacciona la gente? El salmista dice: si no hubiese sido por tu palabra, Señor, hubiese perecido. ¿Cuántas mujeres se quitan la vida en medio de esas situaciones? ¿Cuántos corazones se dañan? ¿Cuántas mujeres se enferman de cáncer y todo tipo de cosas? Dicen los médicos. ¿Por qué? Porque muchas cosas vienen de la mente, de la desesperación, del estrés, el estrés que forman todas esas situaciones. Pero cuando la lámpara está encendida, ahí no cabe estrés, hermano. Ahí no cabe nada, solamente cabe el poder de la palabra de Dios para restaurar. Y nos ayuda a esperar en el Señor mientras Dios comienza a trabajar. Qué importante. El Señor dice, o sea, el mismo Espíritu Santo dice en Proverbios 3: fíate del Señor en todo, con todo tu corazón. Todo tu corazón. Hay que confiar en el Señor. Y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propio corazón. Reconócelo en todas tus situaciones. Usted va a ver en el verso, más adelante, cómo el salmista en medio de su aflicción exalta a Dios. Cómo el salmista en medio de su grande problema terrible exalta a Dios, reconoce a Dios. Qué importante, hermano, que nosotros aprendamos en medio de nuestras situaciones a honrar a Dios.
Que tengo un problema, Señor, gracias porque tú tienes el poder para libertarme, para sanarme, para restaurarme. Que perdí el trabajo, Señor, te bendigo porque tú tienes el poder para llevarme a un lugar mejor. Tú conoces mi necesidad. Que hay problemas en el hogar, hermano, venid y alabar a Dios en medio de la situación. Dice que la alabanza a Dios, cuando hay obediencia, cambia las cosas. Cambia las cosas. Por eso dice, reconócelo, verso 6, en todos tus caminos, en todas tus situaciones, en todos tus problemas. Cuando todo esté bien, reconócelo. Y Él enderezará, arreglará lo que necesitas que Dios arregle. Qué importante. Entonces vemos que el salmista fundamenta su vida en el Señor. No se mueve ni a derecha ni a izquierda. ¿Cómo se va a mover si le dice, yo juro que permanezco en ti y permaneceré en tus dichos, en tus palabras? No se mueve a derecha ni a izquierda. No confía en nadie. No confía en ayudas externas. ¿Por qué? Porque el salmista, si usted mira, estamos en la estrofa número 14, que van del verso 105 al 112. Pero en las estrofas anteriores, la 13 y la 12, si usted la lee, todo está bien. Alaba al Señor, glorifica al Señor, pero nuevamente comienza la estrofa 14, el Señor lo alumbra con su lámpara y comienzan las tribulaciones nuevamente. Vuelve a la realidad. ¿Cuántas veces mientras usted y yo venimos al lugar aquí a alabar a Dios, a escuchar su palabra, su consejo para nuestras vidas? ¿Cuántas veces venimos, pero la casa se está quemando? Hay situaciones, en muchas formas. Hay problemas que usted y yo podemos tener, pero aquí estamos alabando al Señor. Así está el salmista. Después de un lindo reposo en estas dos estrofas anteriores, vuelve a la realidad de la aflicción, pero él se pega a la palabra. Qué importante, hermano. Verso 107 del Salmo 119. Mire lo que dice. Después de que él hace ese pacto con Dios, juro y rectifico que permaneceré en ti, Señor, te honraré a pesar de las situaciones que vengan a mi vida. Mire lo que le viene. Afligido estoy en gran manera. Hermano, una cosa es estar afligido, otra cosa es estar afligido en gran manera. Cuando Dios habla, su palabra no es apocada. Si dice en gran manera es porque está al punto de la destrucción. Está al punto de morir. Está que ya no puede más, que le estalla su cabeza. Está afligido en gran manera. Angustia insoportable. Una situación que no va a mejorar. Una aflicción en aumento. ¿Cuántas veces, de pronto alguna vez usted o yo nos hemos visto así? Que de una situación llega otra situación y todo se daña y todo va. El hogar, que los hijos, que la situación económica, que la salud, va en aumento. ¿Por qué Dios nos habla así? Porque Dios conoce su vida y la mía. En aumento, en gran manera. Casi que lo volvemos a ver tan afligido como en la estrofa 11, porque la 12 y la 13, pura gloria. Pero en la 11, hermano, terrible. Mire, veamos algo, como estaba en la 11 y ahora en la 14, está en gran manera igualito o peor. Verso 83 del Salmo 119. Porque estoy como el odre al humo. Usted sabe lo que es un odre, una vasija para echar vino. Y usted sabe que al humo es al calor. Y el odre somos nosotros. La Biblia dice que nosotros somos odres. Imagínese usted a fuego lento. La situación suya a fuego lento y usted no ve respuesta. Toca puertas, no se le abren. Hay situaciones que usted quiere cambiar, pero no tiene poder, a fuego lento. ¿Cuántos son los días de tu siervo? Le dice en el verso 84, Señor, ¿hasta cuándo voy a vivir? Prefiero morir. ¿Cuántos en alguna situación le han dicho o han pensado, preferiría morirme que seguir con esto? Ahí está. Porque el salmista es usted y soy yo. Y el que está enseñándole al salmista, a usted y a mí, el Espíritu Santo, de confiar únicamente en su palabra, en sus promesas. No hacer la palabra de Dios, no invalidar la palabra y el poder de Dios, porque erráis ignorando la palabra de Dios y al ignorarla erramos el poder que Dios tiene para restaurar. Yo vivo la restauración del Señor.
Hemos visto la gloria de Dios. Muchos aquí hemos visto y vemos cómo Dios restaura, cómo Dios bendice, cómo Dios sana. Hermano, verso 85 dice: los soberbios me han cavado hoyos. ¿A cuántos aquí se les han levantado? En la casa, el esposo, la mujer, los hijos, se le levantan, los maldicen. Y en la calle, en el trabajo, sin causa me persiguen, ayúdame, le dice. ¿A cuántos de aquí nos persiguen sin causa? Casi me han echado por tierra, casi me han matado. Entonces mire, qué tremendo. Y él dice en la estrofa 14: afligido estoy en gran manera. Bienvenido a la casa de Dios. Porque es que cuando usted viene al Señor, el Señor comienza permitiendo cosas para poder llevarlo a usted y a mí a confiar en Él. Y si no confiamos en Él, entonces si el Señor te ama y el Señor te escogió, la próxima, la que sigue, hasta que usted y yo tengamos que humillarnos, postrarnos y decirle: Señor, no puedo más, prefiero morirme. Ahí viene el Señor y te levanta. Qué importante, antes de que pasen tantas cosas, decirle: Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame, guíame, enséñame, capacítame. Es la lámpara es el Espíritu Santo, y la lámpara es su palabra, porque dice: en el principio era el verbo es la palabra, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne, Cristo, la palabra. La mentira que nos han enseñado a usted y a mí nuestros padres, se las enseñaron también a ellos, y por eso los hogares de nuestros padres fueron así: pura mentira, fornicación, machismo. Nuestra madre por ahí como una esclava, y el sinvergüenza emborrachándose con todo el mundo, y se llaman cristianos. Vaya, busque lo que dice la Biblia, cómo Dios los condena, porque la Biblia dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos, los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Ay, hermano, tantas cosas. Afligido estoy en gran manera. Hermano, ¿será que hoy hay gente aquí que de pronto se siente afligida así? En la economía hay enfermedad. Hay gente en el mundo afligida en gran manera. Vaya, visite los hospitales. En gran manera. Pero ¿cuál es el problema? Que no tienen a quién clamar. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios. ¿Por qué? Porque no tienen su palabra. ¿Sabe qué le dice el Señor? Los que no me tienen a mí. Venga lo que le dice el Señor. Vayamos a Isaías. Porque los que lo tienen a Él tienen un refugio, tienen sanidad, tenemos acceso a las bendiciones de Dios. Pero los que no confían en el Señor, que dicen que tienen su religión, en la religión que le enseñaron sus padres, mire lo que les dice el Señor. Porque la Biblia dice: el que me ama, dice el Señor en Juan 14, 21 al 24, el que me ama, mi palabra, la Biblia, obedecerá. Y mi Padre lo amará. Y vendremos a Él, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y haremos morada en Él, que guarda la palabra. No el que dice que es cristiano, no el que predica, porque los púlpitos están llenos de perversos, que solamente están buscando dinero y poder, y la pobre clientela trayéndole. Entonces, mire lo que dice el Señor. Vayamos a Isaías 57:3, la parte 13, la parte A. Mire lo que le dice el Señor a los que no confían en Él, a los que no tienen a Él como Dios y su palabra como la única constitución de nuestras vidas. Mire lo que dice: cuando clames, dice, cuando clames, 57:13, cuando clames, que te libren tus ídolos. ¿Ah? Cuando tengas problemas, cuando tengas necesidad, cuando te veas enfermo, cuando tu hogar esté destruido, cuando tengas tus hijos perdidos y clames a mí, pídele a tus ídolos. Ajá, que fue lo que nos enseñaron toda la vida: a clamarle y arrodillarnos ante un pedazo de yeso. Y dependiendo del tamaño, usted saca del bolsillo. Lo quiere muy grande, le vale tanto. Quiere la muñequita al lado izquierdo, al lado derecho, la quiere más grandecita, sigue sumando, y usted el bobo pagando, y enseguida viene un hombre pecador y le hace así, y ya es que ese pedazo de yeso usted lo voltea y no lo puede ver. Usted le pega así y no sabe dónde, así como lo dice la Biblia. Dice que lo ponemos allá y la vela comienza a quemarlo y él no se da cuenta, porque tienen ojos
no ven, boca tienen y no hablan, oídos tienen y no oyen, manos tienen y no palpan, pies tienen y no caminan, esos ídolos. Entonces dice el Señor, tú que tienes tu religión y tú que tienes tu Dios y tus ídolos, cuando tengas problemas, no me clames a mí, clámale a tus ídolos, que te bendigan tus ídolos. Ahí lo dice. Qué importante, hermano, que cuando usted y yo tenemos al Dios vivo. Por eso el salmista dice, mi heredad es el Señor, mi heredad es Dios y mi porción es el Señor y su palabra. Y el que tiene Dios todo lo tiene. Dice, el que permanece en mí y mis palabras, la Biblia, permanece en su vida, pídalo todo lo que quiera y mi Padre se lo dará. Hay que permanecer. Entonces, qué importante, hermano. Así que cuando necesitemos restauración y no estamos en Dios, busque sus ídolos, porque unos son devotos de tal virgen, otros son devotos, porque es que no, mano, la Biblia no habla sino de una virgen, y no es que la virgen de no sé qué, la virgen de no sé qué, entonces cada uno le pide a su ídolo, el otro a su otro ídolo, hermano. Aquí dice el Señor, cuando tenga necesidad, cuando ese borracho venga a maltratarte, cuando tu hogar que te dijo que te amaba hasta que la muerte lo separaba, ese tipo ya está con otra, clámale a tus ídolos. Ay, hermano. Me acuerdo cuando mi esposa, bien hermosa, joven y todo bien conmigo, y de un momento a otro se quería matar. ¿Por qué? Porque el ídolo era yo, ¿cómo le parece? ¿Cómo le iba a poder solucionar los problemas un pedazo de carne bien carnal y con los ojos bien adúlteros? Porque la Biblia dice que los ojos del hombre nunca se sacian. ¿Cuándo vinieron a ser saciados estos ojos con Dios y con ella? Cuando vine a conocer la luz, la lámpara iluminó mi vida y me sacó de las tinieblas. Y donde entra la lámpara se van las tinieblas. Hermano, esto no tiene que ver con religión. Esto no tiene que ver con religión. La religión es lo peor. Es una relación, así como él le dijo, me caso contigo, juro y ratifico, Señor, que tú y tu palabra serán mi vida, tú eres mi heredad. Ay, hermanos, qué importante. Qué importante, hermanos. Entonces, cuando mi esposa se dejó alumbrar por la lámpara, comenzó con esa linterna a mandarme lucecitas, y a coger con los niños siempre para la iglesia. Yo, ¿para dónde vas? Yo ya sabía para dónde iba, pero él le preguntaba por preguntar. Y hasta que comenzó el Señor un rayito, y comencé a ir, hermano, hasta que el Señor transformó este pedazo de carne. Hermano. Antes no tenía guara, ahí no vale belleza, ahí no vale dinero, ahí no vale poder, ahí no vale hermosura, hermano, porque la calle está llena de maldad y de pecado. Pero cuando el pedazo de carne viene al Señor y el Señor lo alumbra, se van las tinieblas, se va la fornicación, se va la mentira, se va la borrachera, se va la idolatría, se va todo, y nos casamos con el Dios de la Biblia, con todo el corazón, con toda la mente y con toda tu vida. Eso es lo que quiere Dios, hermano. Entonces el salmista, en medio de gran tribulación, no recurre a los ídolos, porque ya él sabe lo que dice el Señor. No recurre a los ídolos, sino a Dios, al Dios que lo vivifica. Por eso le dice ahí mismo, afligido estoy en gran manera. ¿Qué es lo que dice la segunda parte del versículo? Vivifícame, oh Señor, conforme a lo que prometiste, que está escrito en la palabra. Hermano, es importante conocer las promesas de Dios para nuestras vidas. Cuando usted y yo conocemos las promesas de Dios y ahí usted tiene una situación, hablarle por la palabra. Hablarle por la palabra. Qué importante. Vivifícame, Señor, conforme a tu palabra. Se refugia en las promesas que salieron de la boca de Dios. Y lo más importante, en medio de su tribulación. ¿Cuántas veces, hermano, en medio que usted tiene problemas? ¿Cuántas veces y teníamos problemas e íbamos a la casa y se los hacíamos saber a todo el mundo? No era porque habláramos. La frente se arruga, se pone tiesa, se paraliza, hermano, llegan las tinieblas. Y le hacemos saber a nuestros hijos, a la mujer y a todo el mundo y donde vayamos que hay un problema tremendo. ¿Por qué? El carácter. Pero qué importante el salmista en medio de gran tribulación. Pero le digo, una cosa es estar allá arriba en las gradas gritando ole, pero allá él está con el toro que lo quiere matar. Y cuando usted y yo estamos con ese toro que nos quiere matar, mire lo que le dice él en medio de esa gran aflicción. Le ofrece sacrificios voluntarios, porque en medio de la aflicción
Usted tiene que decidir honrar a Dios u honrar su aflicción. Exaltar esa miseria que le está sucediendo o exaltar al Dios que tiene poder para sacarlo a usted y a mí de la miseria. Hermanos, mire el verso 108. Le dice, te ruego, oh Señor, o sea, Él ruega, Él clama, Él se humilla. Que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca. Él decide alabarlo en medio de gran aflicción. O sea, le dice, Señor, a lo mejor no tengo las palabras adecuadas, Señor. A lo mejor mi oración, Señor, no es la mejor. Señor, te ruego, recíbela, por favor, Señor. Mira que en medio de la aflicción decido, en vez de estar, mi Señor, peleando con mi esposa, peleando en toda parte por los problemas que tengo, Señor, más bien, Señor, quiero alabarte, Señor. Recibe este sacrificio voluntario de mi boca, recibe mi adoración, recibe. Hermano, qué lindo cuando en medio de las situaciones usted y yo recurrimos a esa relación. ¿Por qué? Porque estamos casados con Él. ¿Por qué? Porque Él dice que lo amemos con todo el corazón. Y no dice cuando no hay problemas o hay problemas, con toda nuestra vida. Entonces, te ruego, Señor, que te sean agradables. Señor, hazlos agradables, Señor. Porque hay gente que Dios le da esa sabiduría, ese don precioso para orar, para cantar, para predicar, para enseñar, para tantas cosas. Pero hay otros que no lo tienen, no lo tenemos. Entonces le decimos, Señor, te ruego, recibe, mi Señor, estas palabras, Señor, que no sé ni cómo. Y el Señor las recibe. Al que se humilla, Dios lo exalta. Entonces, qué importante, en medio de su aflicción. ¿Por qué? Porque hay una canción muy preciosa que dice, alaba. Alaba. En medio de la prueba, alaba. Si estás llorando, alaba. Estás sufriendo, alaba. Tienes problemas, alaba. Ves que tu hogar se está destruyendo, alaba a Dios. En medio de la aflicción. Qué importante, hermano, una relación de matrimonio con Dios. Qué importante, hermano, entender cómo Dios quiere que reaccionemos. Él nos lo está mostrando a través de la vida del salmista. Y muchas veces en medio de nuestros problemas le hacemos la vida miserable a la gente que nos rodea. Hermano, muchas veces con nuestro carácter le anunciamos a la gente cómo estamos. Tremendo. Importante en medio de la aflicción, hermano, alabar a Dios, darle gracias, decirle, Señor, ayúdame, enséñame. Señor, enciende esa lámpara para ver, Señor, para ver. Para el Señor le dice, Señor, ensancha mi corazón y correré a obedecer tus mandamientos, ensancha mi vida. Ábreme los ojos para ver, Señor, las maravillas de tu palabra, tus consejos, tus promesas para este problema que tengo. Qué importante, hermanos. Así que vemos al salmista mientras la gente reacciona. Imagine cómo reacciona la gente del mundo en medio de problemas. Dios mío, terrible, porque así reaccionamos nosotros. Pero el salmista, en medio de su grande aflicción, que está que se muere, enciende la lámpara, él mismo la enciende. ¿Por qué? Porque ahí le dice, porque sabe que la palabra lo puede vivificar, lo puede levantar de ese problema que tiene. Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Señor, conforme a tus promesas. Es que importante. Busca refugio, sustento, entendimiento, conocimiento a través de la palabra de Dios, hermano, qué importante. Ayúdame, Señor, es lo que le dice. Hermano, en medio de la aflicción es donde Dios más se mueve. Por ejemplo, muy importante, cuando usted ora, no por usted y por sus hijos, sino que ora por el vecino que tiene necesidad, ora por la otra gente, más fácil le responde Dios su oración. En medio de la aflicción, hermano, qué importante hacerle sacrificios voluntarios al Señor. Hermano, en medio de la aflicción y usted tiene roces con alguien por ahí, usted tiene situaciones. Hay gente que mire, vemos al salmista que los impíos lo quieren acabar. Dice que lo quieren enterrar vivo. Entonces, qué importante, hermano, ofrecerle sacrificios voluntarios que no nos cuesta nada. Perdonar, la misericordia, la justicia, la humillación, hermano, no cuesta nada. Usted no tiene que pagar por eso. Esos son sacrificios, hermano, que le agradan a Dios. En medio de la aflicción hay que revisar, Señor,
¿Por qué será esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué quieren lograr con esto? Que mira, si tengo falta de perdón. Porque si tengo falta de perdón, la Biblia dice claramente qué hacer. Sacrificios voluntarios en medio del problema que usted y yo tenemos. No simplemente venir y meternos en ayuno. No, hermano, a ver, hablé mal, le dañé el testimonio a aquella persona, tengo rabia con aquella, peleé con aquella, en fin, hermano, ir al hecho, porque usted y yo queremos respuestas del Señor rápidas. El Señor quiere, hermano, que en medio de nuestra aflicción le ofrezcamos verdadera alabanza, sacrificios voluntarios, porque tiene que ser voluntario, no es porque te lo diga el pastor o te lo diga que no, sacrificio voluntario, perdonar y amar a nuestros enemigos, bendecir de corazón a la gente que nos maldice. Eso es lo que hay que hacer bien a los que nos aborrecen, sin esperar nada a cambio. Hacer bien, hermano, eso nos saca del hoyo cenagoso. Orar de corazón por los que nos maltratan, de corazón verdadero. Hermano, se lo digo delante de Dios, yo le pido tanto al Señor y Dios sabe, con mi corazón abierto, humillado, le pido, Señor, levanta, mi Señor, bendice con entendimiento, mi Señor, aquellos siervos y aquellas personas que han hecho daño a mi vida, Señor, levántalo, Señor, bendice, mi Señor, su vida con entendimiento, mi Señor, que tú los puedas usar para tu gloria. Yo sería el hombre más feliz viéndolos, hermano, sirviéndole al Señor de todo corazón. Esos son sacrificios voluntarios que le agradan a Dios. ¿Cuánto más en medio de la aflicción? Porque el Señor por allá en Miqueas 6, Él dice, oh hombre, yo te digo, los sacrificios que a mí me agradan, dice, hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. Hacer la voluntad de Dios. Mientras el salmista está en grande tribulación y grande aflicción, le dice al Señor que él no sabe por qué le está pasando lo que está pasando, le ofrece sacrificios, hermano, voluntarios de su boca. Y entendamos que usted ve, lámpara es a mis pies tu palabra, dice después que él jura, después dice que estás sumido en una gran tribulación. Hermano, estos no son versos aislados, no, todo esto es un contexto de una vida, de la vida del salmista y la vida suya y mía. El uno es consecuencia del otro. Porque cuando usted y yo decidimos honrar la palabra de Dios, hermano, se nos levantan las cosas. Cuando usted quiere serle fiel a Dios, se le levanta el mundo. El salmista juró y se le levantó el mundo. En el hogar, en la familia, hermano, en toda parte. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo verdaderamente entendemos el propósito de Dios es tener un pueblo santo, un pueblo de sacerdotes, un pueblo apartado para Él, un pueblo que haga la diferencia, un pueblo que permanezca con la lámpara encendida, hermano, que cualquier situación encienda la lámpara, no la resuelva en oscuro, en tinieblas, porque la va a empeorar. Encienda la lámpara. ¿Qué significa eso? Dice, derribando nuestros argumentos y llevando cautivo todo pensamiento, hermano, que se levanta contra la palabra de Dios, así es, y llevando pensamientos cautivos al Señor conforme a su palabra. Qué importante, hermanos, porque primero la lámpara, luego habla de grande aflicción, dice luego que está de continuo en peligro. Y después en el verso 10 dice que le pusieron lazo los impíos. Mire, todo va ligado. Él enciende la lámpara, él se casa con el Señor e inmediatamente vienen las situaciones, hermano. Así que por allá dice el apóstol que no nos sorprendamos cuando vengan tribulaciones a nuestra vida, que no sabemos de dónde vienen. No nos sorprendamos. Ahí está la mano del Señor. Cuando usted y yo decidimos, hermano, honrar a Dios y se nos levanten las cosas, el compromiso con Dios es: pase lo que pase, te voy a honrar. Pase lo que pase, porque eso fue el juramento que Él hizo. Y nosotros le somos fieles a Dios a pesar del costo, lo que pueda pasar, hermano. ¿Cuántos han sido desheredados por la familia porque se comprometieron a serle fieles al Señor, a obedecer la palabra del Señor? ¿Cuánto le dice la mujer, el esposo, si tú sigues yendo a ese lugar, me separo? Conocemos casos. Pero qué importante, hermano, es
permanecer fiel, al costo que sea, costo de soledad, porque cuando mire, créame que las amistades que yo tenía, ya de esas amistades no tengo nada prácticamente. Las amistades del mundo no tengo nada. Nada. Y las puertas que toqué se cerraron. O sea, el Señor diciéndome, hay nuevas puertas. Hay nuevas puertas. Bajo la lámpara, no bajo tinieblas. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo comenzamos una relación con un Dios vivo, hermano, ahí comienza la soledad, comienza. Las amistades con las que usted quería salir antes, ya usted sabe que no puede salir con ella. ¿Por qué? Porque su mismo corazón le dice no. No porque la palabra, no porque nadie lo obligue, Dios no nos obliga. Es porque el Espíritu Santo comienza a convencerte y a enamorarte de Él cuando le damos lugar. Se van las amistades, vienen los ataques, hasta en la familia, hermano, nos hacen a un lado. Dice que los primeros enemigos eran los de tu casa. Eso es lo que le pasó al salmista. Entonces, como la palabra es lámpara a su vida, Él busca que lo vivifique, que lo sustente, que lo consuele y que lo liberte. Hay luchas, hermano, cuando usted y yo decidimos honrar la palabra de Dios. Lo más increíble es que si estando todo bien, usted y yo teniendo, hermano, la gente teniendo los pasajes para ir a congregarse, a honrar a Dios, que la Biblia dice no dejando de congregarnos. Hermano, tengo trabajo, tengo la situación, tengo todo bien, hermano. ¿Y qué problema para agradar a Dios? Imagínense, hermanos, en la situación del salmista. En medio de gran aflicción, en medio de tremenda persecución, en medio de peligro de muerte. La mayoría de la iglesia, hermano, alaba a Dios cuando tiene tiempo, cuando le sobra tiempo, cuando le parece. Pero cuando se le presenta un partido de fútbol, o compromisos, o situaciones, prefieren las tinieblas que la luz. Entonces ahí es donde también a los creyentes les cabe ese verso de Isaías 57. Cuando, hermanito cristiano, te vengan los problemas y tú te refugias en el mundo, en las cosas del mundo, clámale a tus ídolos. Eso es lo que seguro que es así, hermano. Seguro que es así. En medio de situaciones, hermano, si en medio de que todo está bien, no agradamos a Dios, imagínense cuando las cosas se ponen difíciles. Antes la gente huye. Ahora el salmista no solo no se olvida de la palabra de Dios, sino que lo alaba. Recibe, Señor, los sacrificios voluntarios. En medio de la aflicción lo alaba. Y además jura que permanecerá obedeciendo al Señor. Cuéstele lo que le cueste. Así que vemos también al Señor Jesús. Usted ve, el Señor Jesús no le salió gratis la redención del mundo. Él decidió honrar al Señor. Él dijo, mi alimento, porque muchos están en busca del alimento, no se congregan porque están buscando el alimento en el trabajo. El trabajo no los permite congregarse, no pueden volver. Y el Señor le dijo, mi alimento es que haga la voluntad de mi Padre que me envió y que termine la obra. Hay una obra que Dios pone en cada uno de nosotros. Entonces, José tremendo, José no le salió gratis. Después de que él tuvo esta mujer que se le desnudó, la esposa de su amo, un hombre rico, poderoso, que le dice, un joven lleno de vida, y ella se le desnuda y le dice, hazme tuya. ¿Cómo le parece? Sabiendo que Dios había puesto todas las promesas en la vida de José para nosotros los gentiles. ¿Cómo le parece si él se acuesta con esa mujer? ¿Pero qué le pasó? No, como no se acostó con ella, Dios lo llevó y lo puso como el segundo hombre de Egipto. No, ¿dónde cayó? A la cárcel. ¿Por qué? Porque Dios prueba nuestra vida, hermano, en medio de la aflicción. Es que Dios lo prueba a usted y a mí, es cuando vengan situaciones. Así que cuando usted tenga situaciones en su vida, mírelo cómo agradar a Dios, porque Dios lo está probando. Así es tremendo. Importante, hermano. Job 23:12, ya estamos terminando. Job 23:12 dice, del mandamiento de tus labios nunca me separé. Mire qué hermoso. De tu palabra, Señor, lo mismo que el salmista, juró que iba a permanecer, y Job dice, Señor, del mandamiento de tu boca nunca me separé.
Guardé las palabras de tu boca mejor que mi trabajo, que mi comida. Ahí lo dice. Entonces, cuando Dios permite cosas, hermano, Dios sabe por qué. Porque Dios quiere llevarnos, a ti y a mí, quiere traernos a bendición. Y la bendición viene de una relación con un Dios vivo, hermanos. En el verso 111, ahí mismo en el Salmo 119, estamos en la misma estrofa. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre. O sea, mi herencia es tu palabra, mi herencia son los dichos de tu boca, mi herencia son tus promesas. Hermano, póngase a revisar en la Biblia las promesas que Dios tiene para usted, para su hogar, para su salud, para sus hijos, para su vida. Ignorar, hermano, la Escritura, ignorar las promesas de Dios es ignorar el poder de Dios para transformar nuestra vida. Una madre y un padre no pueden ignorar las promesas de Dios para sus hijos. Los hijos perdidos, y ellos ni saben nada de las promesas de Dios. Hay que aferrarnos a las promesas para nuestros hijos, hermano. Porque llega el momento en que se ponen mal, se ponen rebeldes, y esa rebeldía los lleva a tomar decisiones que siempre los llevarán más abajo. Entonces, tomar, hermano, usted y yo debemos tomar las promesas de Dios, lo que salió de la boca de Dios, toda la palabra, tomarla, hermano, como nuestra heredad, mejor que la casa, mejor que el trabajo, mejor que todo, para orar por un trabajo, para orar por los hijos, para orar por el hogar, para orar por la salud, hermano. Porque sigue diciendo, porque son el gozo de mi corazón. Las promesas de, hermano, no son las promesas de Dios, que hay más de 1000 promesas en la Biblia para usted y para mí, no son el gozo de nuestro corazón. Deberían ser el gozo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque las cosas perecen. Yo se lo digo porque yo viví en medio de muchas cosas y todas perecieron. Todo pereció. Pero las promesas de Dios, esa es mi herencia, esa es mi vida. Y no solo eso, no las veo para el futuro, ya las vivo desde hace tiempos. Bendito sea el Señor, y espero otras. El salmista entiende que la más grande riqueza es la palabra de Dios, las promesas de Dios. Más preciosa, dice el sabio Salomón, es que las piedras preciosas, las promesas de Dios. Y todo lo que puedas desear, ¿qué podemos desear usted y yo? Mejor trabajo, más salud, mejor carro o un carro que no tenemos, una casa. Dice, y todo lo que puedas desear no se le puede comparar a las promesas de Dios. Qué importante, hermanos. Por eso dice el verso 12, incliné mi corazón a cumplir tu palabra, tus estatutos de continuo hasta el fin. Por eso juró. Bendito es el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre, por favor cerremos los ojos. Quiero hacer una oración, hermano. Padre amado, te damos gracias, Señor. Preciosa tu palabra, Señor. Precioso el juramento, mi Señor, de este varón, del salmista. Y tú lo pones y tú dices en 1 Corintios 10 y 11 que las cosas que le sucedieron a ellos son ejemplo para nuestra vida, mi Señor. Igual en Romanos 15:4, que las cosas que se escribieron, hermano, para nuestra enseñanza se escribieron. Todo esto es ejemplo para tu vida y para mi vida. El salmista juró y se casó con Dios. Se comprometió con Dios a pesar de lo que le viniera. Y vemos cómo el Señor lo bendice y de cómo Él recibe por heredad las promesas de Dios para su vida. Dice que son el gozo de su corazón. Hoy hemos escuchado la bendita y preciosa palabra del Señor, que el Señor ha regado su semilla. El Señor quiere y nos expuso hoy que Él quiere un compromiso con Él, un matrimonio contigo y conmigo. El Señor quiere una relación de bien y bendición. El Señor quiere, hermanos, que definitivamente salgamos de la religión, hermano. Hay que renovar nuestro entendimiento para poder entender, hermano, lo que Dios quiere, la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Dios quiere que avancemos más. Dice que nos profundemos más en el río de Dios hasta que Él tome control de tu vida y mi vida.
Si tú quieres, para las personas que quieren y quieres hacer una oración conmigo, vamos a hacer una oración si quieres. El que no quiera, hermano, tranquilo, usted tendrá, hombre o mujer, quien lo bendiga. Pero el salmista le dijo: yo y mi casa. El profeta le dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Porque en el Señor hay vida, hay plenitud de gozo, hay bendición, hay sanidad y restauración. Y si tú quieres, hermano, llevas tú una vida religiosa, verdaderamente casarte con el Señor, aquí en el trabajo donde vayas, tú lo puedas honrar. Que tú puedas en cualquier situación encender esa lámpara, para que esa lámpara te ilumine en tu mente, en tu corazón, en tus decisiones, en tu caminar. Si quieres, y es así, y que Él sea el que te bendiga, y que Él sea el que te prospere, que Él sea el que te sane, que Él sea el que te restaure. Dile conmigo: Padre Celestial, yo bendigo tu vida, bendigo tu preciosa palabra, Señor. Señor, y la recibo para mi vida, Señor. Señor, guárdame, limpia mi corazón, limpia mi mente, límpiame todo mi ser, lávame con tu preciosa sangre. Señor, ayúdame a ser esa persona que tú quieres que yo sea. Señor, yo quiero tener una relación contigo, Señor, con todo mi corazón, con toda mi mente, con todo mi ser. Señor, pero también quiero ver tu cobertura, tu protección, tu presencia, tu bendición, tu sanidad, tu provisión, tu salvación en mi vida y en los míos. Glorifícate en mí, Señor, perdóname de todos mis errores, de todos mis pecados, y ayúdame a caminar por el camino estrecho. Señor, guíame a través de tu lámpara. Señor, yo te doy gracias, Padre. Yo te bendigo, Espíritu Santo, por perdonarme, por limpiarme. Señor, produce en mi vida un verdadero arrepentimiento, mi Señor, para poder caminar, Señor, con un Dios santo, porque tú eres santo. Te doy gracias, Padre. Te bendigo, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.